Bienvenidos chicos un día más al canal y hoy tenemos un set un poco especial que en la sección de podcast os explico un poquito, pero bueno, hoy vamos a hacer un vídeo muy esperado por todos vosotros y es que cómo hemos organizado el Camino de Santiago. Así que dentro intro de la serie que más os ha gustado en toda la historia de nuestro canal de YouTube. Dentro intro. Ok, así que empezamos. Bueno, para los que os incorporéis ahora mismo y no sepáis de qué va la historia, os voy a dejar por aquí arriba la lista de reproducción de nuestro Camino de Santiago a caballo, porque sí, lo hemos hecho a caballo, fue una experiencia brutal, muy bonita, muy recomendable, pero aquí en este vídeo pues voy a dar algunos consejos que me hubiera encantado que me hubieran dado antes de empezar a hacer esta ruta y organizar todo esto. Porque la verdad que fuimos un poco a la aventura y muchas cosas pues nos salieron un poco regular. Pero bueno, hay mucha gente que es de fuera de España que no conoce el Camino de Santiago y os voy a contar un poquito en qué consiste. El Camino de Santiago es un conjunto de rutas que van desde toda España hacia Santiago de Compostela, a Galicia, donde está la catedral que está enterrado el apóstol Santiago. El Camino de Santiago es mucho más que una ruta o un simple paseo. Es un peregrinaje que todos los años realizan miles y miles de personas de todas partes del mundo, porque mucha gente encuentran como la paz, la tranquilidad, su camino en el mismo camino. Su origen se remonta al siglo IX, cuando, según la tradición, se descubrió en Galicia la tumba del apóstol Santiago el Mayor, uno de los 12 discípulos de Jesús, o sea, telita. Después de predicar en la península ibérica, habría sido enterrado en un lugar donde hoy se levanta la Catedral de Santiago de Compostela. A partir de este momento comenzaron a llegar peregrinos desde toda Europa para venerar estos restos. En la Edad Media, el Camino de Santiago se convirtió en una de las grandes rutas de peregrinación del mundo, junto con Jerusalén y Roma. El Camino francés, que es el que hicimos nosotros, que parte desde los Pirineos y cruza toda la península hasta Galicia, fue la guía principal de esos primeros peregrinos y a lo largo de los siglos ha dejado un legado increíble. Y pues hoy en día miles de personas, como os he dicho antes, lo siguen haciendo andando, en bici, a caballo, en vela. Hay muchísimas formas de peregrinar. Bueno, prácticamente estas y en silla de ruedas, creo. Ahora os voy a enseñar la credencial, ¿vale? Pero un poquito todo esto. Y como os digo, hay muchísimas rutas. Vamos a ir por partes, no nos vamos a adelantar. También os quiero decir que si tenéis cualquier otro tipo de duda, que me la dejéis aquí abajo en los comentarios, que sabéis que yo os respondo absolutamente a todo. Así que, siguiente pregunta, que es, ¿el peregrinaje a caballo está aceptado? Pues voy a enseñar por aquí nuestras credenciales del peregrino, donde te pone las formas que están aceptadas para hacer el Camino de Santiago. Aquí, como veis, pues os tapo los datos, ¿vale? Pero está aceptado tanto a pie, en bici, en caballo, en silla de rueda y en vela, ¿vale? Así que, por favor, esto es una credencial oficial que está sacada de la Catedral de Santiago, la oficina del peregrino, en fin, aquí está todo esto, todos estos datos. Y además os voy a leer aquí justo lo que pone por detrás, ¿vale? Que te vienen como las instrucciones. Aquí atrás te vienen las instrucciones importantes antes de empezar el camino. Esto es una credencial oficial, también llamada credencial del peregrino. Tiene por objeto identificar al peregrino, ¿vale? O sea, esto ya os voy dando tips y es que no podéis hacer Camino de Santiago si no tenéis vuestra credencial. Bueno, o sea, la podéis hacer, pero sí es verdad que esto es como lo guay de que vas poniendo tu sellita. Ahora os voy a enseñar los sellos y tal. Y sin esto, pues no puedes luego tener tu Compostela, ¿vale? Que es pues esto. Ahora lo voy enseñando todo poquito a poco, ¿vale? Pero para que os vayáis ubicando para saber todas las cosas que hay que tener, ¿vale? Entonces, esto primordial. Y aquí te pone, se entiende como peregrino la persona que realiza una peregrinación a pie, a caballo, o sea, te pone la segunda, en vela o en bicicleta. Queda excluido cualquier vehículo motorizado.
¿Por qué está recogido a caballo? Porque, o sea, he recibido un hate brutal, sobre todo en TikTok, de gente que decían que los que hacemos el peregrinaje a caballo no somos peregrinos. Yo siempre lo que digo, ¿no? El caballo y el jinete es un binomio. ¿Que el esfuerzo lo ha hecho el caballo? No te voy a decir que no. Que yo que he ido tumba, no cariño, yo también he ido porque me he tirado una semana casi con un lumbago. Que lógicamente el caballo es el que hace como más esfuerzo, que te digo que sí, que yo no te estoy diciendo que yo voy a llevar caballo en brazos, eso no te lo digo. Y ya os digo que yo a pie me encantaría hacerlo con mis perros, pero que tiene que ser súper duro, también os lo digo. Y bueno, y es que al final el caballo, o sea, hacer un peregrinaje a caballo es lo más antiguo que hay en el mundo porque, vamos, ponéis a leer un poquito en la oficina del peregrino y es que era el primer peregrinaje, o sea, es que no había otra cosa en la Edad Media que no fuera o ir a pie, o ir a caballo, o ir en carro, en un caballo, un carro tirado por un caballo, o sea, es que no había otra cosa, básicamente, pues no existían los coches, entonces, pues no había otra cosa. Y es que es lo más antiguo, es que caballo, burro, mulo, es lo más antiguo para hacer una peregrinación. No había coches, pues tenías que ir montado. Entonces, no entiendo ese hate tan brutal que nos cayó pero bueno, ya está. Entiendo pues que la gente hoy en día está súper polarizada y están o la gente que ama a los animales o la gente que los demoniza de esta manera en fin, no entiendo. Pero bueno, mejor que tratamos los caballos. Nosotros no, o sea, hay muy poquita gente que sabéis que son parte de nuestra familia. Y bueno, también quería deciros esto porque me han puesto en los comentarios como que el peregrino de a pie tenía que estar humillado porque nosotros íbamos a caballo y ya os digo que al revés, todo el mundo, o sea, flipando con los caballos, todo el mundo haciéndose fotos con nosotros, todo el mundo saludando, una alegría, una sonrisa en la cara, o sea, nadie nos ha dicho en el camino nada sobre los caballos. Al revés, todo el mundo, qué bonitos los caballos, por favor, hazme una foto, todo súper bien, así que no sé esas personas en qué mundo viven. Pero bueno, te pone los requisitos para recibir la Compostela: peregrinar a pie o a caballo, haber realizado 100 kilómetros como mínimo, que esto es una de las dudas que teníamos nosotros, si los caballos tenían que hacer más kilómetros que las personas a pie, ¿no? 200 como las bicicletas. Pero aquí te pone que es como a pie, ¿vale? O sea, mínimo 100 kilómetros. Peregrinación a vela, haber navegado 90 millas náuticas. Peregrinación en bicicleta, aquí os digo, haber recorrido 200 kilómetros, pone excluyendo la bicicleta eléctrica, que vimos mucha bicicleta eléctrica, os lo tengo que decir. Y la peregrinación en silla de ruedas, por tratarse de un caso excepcional, y en fin, bueno, y luego os ponen pues otras normas de aplicación. ¿Esto dónde se puede conseguir? Pues donde tú salgas para ver una iglesia, tú vas o una oficina del peregrino y te la dan, ¿vale? Yo de todas formas en la descripción os voy a dejar el enlace donde podéis encontrar también en vuestra ciudad la credencial en vuestras iglesias, ¿vale? Nosotros la cogimos aquí en Huelva porque me hacía como un poco de ilusión de que te pusieran como el verdecito, el primer sellito como de aquí de Huelva, que está como muy guay. Pero otra cosa que os tengo que decir es que hay una credencial para los caballos, igual que hay una credencial para los perros. Os voy a poner también en la descripción el enlace de la noticia porque yo he intentado contactar con esta asociación que hacen, pues, que han sacado esta credencial, pero no he tenido respuesta de ellos, ¿vale? Y cuando lo hicimos, pues me mandaron las noticias y es como, vale, había una credencial para caballos y no lo sabíamos. Pero ya os digo, es que tampoco sé dónde se coge, está como un poco todo en el aire. Todo el mundo me manda la noticia, pero esa asociación pues no he podido contactar con ella, ¿vale? Si sabéis y habéis contactado o sois de la asociación o lo que sea, a mí me encantaría que me escribierais por aquí y que añadiéramos pues dónde pueden conseguir la gente esta credencial, porque además el Camino de Santiago no acaba en la catedral, en Santiago de Compostela, acaba en Finisterre. Entonces, ya os lo digo aquí en anticipo de que nuestro próximo camino, que no sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero queremos hacer el camino de Santiago a Finisterre, que es donde finaliza el Camino de Santiago, ¿vale? Así que, pues, nos gustaría tener como esa credencial que no sé si será la misma o no tengo ni idea, pero bueno, ya os haré otro vídeo. Esto tiene un precio simbólico, creo que era
2 euros o cosas así, para tener vuestros sellitos, que son súper chulos. Algunos que te cuestan dinero y otros no. Por ejemplo, este verdecito me encantó, creo que es el sello más bonito. Esta es la de Pedro y esta es la mía, que me encantó. Tenemos todos pues más o menos los mismos sellos, pero sí es verdad que hay algunos que son como pues el bye y te pone ahí el fifi y todas esas cosas. Pero bueno, al final lo que tienes que hacer es tener como mínimo 2 sellos del sitio donde hayas estado, pero o sea, nosotros al principio empezamos muy fuerte como a sellar, porque puedes sellar en iglesias, en bares, en hoteles, en todos lados, ¿vale? Entonces, pues es súper fácil tener los sellos. Y estos sellos más especiales, pues son en el camino vais a encontrar muchísimos puestecitos de gente que por un precio simbólico te ponen tu sellito de cera y te ponen pues eso así bonito. Cuando termine los sellos mínimos, llegas allí a la oficina del peregrino, pero ahora os cuento, y te ven todos los sellos y entonces pues te dicen que eres apto para tener tu Compostela. ¿Cómo organizamos el Camino de Santiago? O sea, esto era algo que a mí me traía por la calle de la amargura, que era como, ¿y cómo lo vamos a organizar? Y no sé qué, al final lo organicé yo, ¿vale? Pero, o sea, es que súper fácil. Puedes organizarlo de muchísimas maneras. Hay gente que lo organiza, se quedan a dormir siempre en el mismo sitio y no tienes que mover maleta. Nosotros íbamos quedándonos, pues en cada etapa íbamos cogiendo el hotel. Y los caballos igual. Nosotros, por ejemplo, llegamos y como eran 13 horas de viaje, pues dormimos esa noche. Al día siguiente nos salimos, tuvimos ahí un día de descanso y luego ya al siguiente sí salimos, ¿vale? Y cuando llegamos a Santiago lo mismo, reservamos un día para la entrada de Santiago porque al final son unas 4 horas montadas a caballo y como al final son 4 horas, pues bueno, ese día también lo dejamos de descanso y al día siguiente salimos, ¿vale? Entonces, el primer día y el último teníamos que coger 2 noches en las mismas cuadras y en los mismos sitios para dormir nosotros. ¿Cómo lo organizamos? Nosotros empezamos en Sarria, ¿vale? Que es el camino francés, los últimos 100 kilómetros. Son 116, 115 kilómetros, te pone aquí en lo de la Compostela. Entonces, nosotros llegamos a Sarria, nos quedamos en un apartamento, os dejo los nombres abajo, todo lo reservé por Booking y luego las cuadras, pues teníamos unos amigos que ya habían hecho el Camino de Santiago y nos dejaron el nombre de todas las cuadras que había. De todas formas, yo en algunas, porque por ejemplo en Palas de Rey teníamos que dejar los caballos en un corralón y llevábamos a Emir que estaba entero, llevábamos 2 yeguas y entonces era como, si se escapan, ¿qué pasa? Fiesta, bebé a bordo, no queremos eso. Entonces pues pregunté y como que no tenían mucha idea o no querían decírmelo. Yo entiendo que no querían decírmelo porque es mejor quedarse el dinero para ello y fin. Pero luego descubrimos que en Palas de Rey estaba como el recinto ganadero, es como pues unas cuadras que hay allí donde se hacía antes o donde se sigue haciendo la feria ganadera y aquello, bueno, está abierto, pero tienes tus cuadras y tienes tu sitio para dejar tus caballos y allí es el que llegue primero y meta los caballos, pues allí se quedan y la persona pues se encarga del pienso, de la comida y del agua y de todo, entiendo. Eso estaba en Palas de Rey y en Arzúa también, ¿vale? No sé si en los otros pueblos. Empezamos, Sarria. Llegamos a Sarria y nos fuimos a las cuadras de Camino de Santiago con Quique, que bueno, si no sabéis la historia que pasó con Quique, os dejo por aquí arriba el día 1, ¿vale? Y vais viendo también los vídeos y tal, pero bueno, también con Quique pues le compramos a Salvio, que también os dejo por aquí el vídeo de quién es Salvio, cómo fuimos a recogerlo y toda esta historia. Y más adelante os contaré la historia de Salvio y todo eso. Pero bueno, que el primer día pues llegamos, hablamos con Quique, nos dijo que eso tenía un montón de caballos centroeuropeos, nosotros enamorados de los centroeuropeos pues fuimos a verlo tal y cual. Total, que las cuadras súper bien, bebedero automático y esto tú pagas, ¿vale? Os voy a poner también en la descripción el precio porque no recuerdo exacto y tampoco quiero meter la pata, entonces como lo tengo ahí todo apuntado, pero estaban entre 10 y 25 máximo, ¿vale? Y en este precio te entra el heno y lo que es la cuadra y la cama y todo esto.
El pienso también es opcional, pero nosotros pues al final llevábamos nuestro pienso y no íbamos a cambiarlo para una semana que íbamos a estar fuera. Y tampoco os lo recomiendo que lo cambien porque cada uno pues tendrá su pienso y ya sabe qué tiene, ¿no? Entonces, el heno sí, porque el heno es el pasto este que hay allí en Galicia, pasto de montaña, que es brutal. Además, súper barato allí y nosotros era como en plan, queremos traernos un trailer para Andalucía, porque es el típico forraje de este que es buenísimo, de la fibra súper finita, con muchísima variedad de plantas, porque es que allí no siembran, allí es lo que salga del suelo y esto es brutal para los caballos, la cantidad de especies que comen de plantas es súper beneficioso para ellos y allí era como, venga, echando y claro, a mí me venía súper bien también porque Yuki al final con las úlceras pues no puede estar sin comer pasto, entonces pues fue como muy guay, ¿no? Y además sí verdecito, o sea, es que era el paraíso. A mí yo os tengo que decir que me enamoré de Galicia y de esto también, o sea, es que allí un caballo se cría literalmente solo. Fuimos nosotros a principios de septiembre y estaba todo verde, todo precioso y digo, madre mía, aquí en invierno también la parte, o sea, nosotros cuando hemos ido nos dicen que es la parte bonita, que es cuando ahí hace calorcita y no llueve, aunque a nosotros nos llovió unos días, 3. Dicen que luego en invierno, el invierno es muy duro, llueve muchísimo, nieva y todo esto, y es como, vale, me encanta Galicia, pero sin todas estas cosas, ¿no? Con el frío, el verdecito y demás, pero ya está, porque si llueve mucho yo creo que tampoco me gustaría tanto, ¿no? Pero bueno, allí nos quedamos 2 noches, el día de la salida, pues nos fuimos al siguiente pueblo. El siguiente pueblo era Puerto Marín, que fue muy guay la entrada. Aquí os voy a poner el nombre de la casa, pero esta pues os tengo que decir que fue colaboración, ¿vale? Ahí la casa no nos costó nada. Y los caballos se quedaron en Santa Mariña, que también os tengo que decir que aquí en las cuadras estas de Santa Mariña, allí mismo tenían sitio para poder quedaros. Pero sí es verdad que nosotros cuando ya contactamos con ellos estaba todo completo y ahí fue un error por nuestra parte porque, o sea, hubiera estado súper bien de que estaban las casitas, andaban nada, 5 minutillos andando y estaban las cuadras. Estas cuadras sí eran una nave que tenían ahí como de guardar cosas, que tenían caballo y también, pero era como un poco más de navecita de apero de guardar cosas y 6 cuadras, ¿vale? Las de Quique sí, o sea, Quique sí se dedicaba antes a montar caballo y entonces pues era una nave súper grande con un montón de voces, luego tenía un picadero cubierto, ducha, tenía de todo, estaba súper bien, la verdad. Y esta, pues ya os digo, tenía también para ducharlo, sus bebederos automáticos y todas sus cosas. Y mira, aquí tengo el precio, ¿vale? Las de Quique eran 20 euros por caballo, con el heno incluido. Las de Santa Mariña, 15 euros por caballo, con el heno incluido. Y las camas también las tenían. Ya está. Entonces, la siguiente etapa, que era la de Palas de Rey, era en el cercón este, que era 10 euros por caballo sin heno. Entonces ahora nos teníamos que buscar el heno y aparte los caballos tenían que dormir amarrados. Era un poco rollo lo que os digo, porque nosotros queríamos eso, poses individuales, que los caballos se pudieran tumbar, pudieran descansar, porque al final el primer día no se tumbaron, pero el resto de los días se tumbaron, porque al final es un poco también para ellos de estar cambiando continuamente de cuadra, pero es que si no sería una auténtica locura como este día, porque nosotros estábamos como, "Uf, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y los caballos amarrados toda la noche para que se escapen, se peguen". Ya no es eso de que Emir cubra a las yeguas, es que se peguen, se partan una pata y ahora qué pasa. Ya no es por el camino, sino por tu animal, porque es que se te puede lesionar o se te puede fracturar una pata y ahora, en fin. Total, que nosotros dijimos, mira, como íbamos organizando también un poco por el día, lo que os digo que es que fue un poco la organización un poco chunga, pero dijimos, podemos llegar a Palas de Rey, como llevamos un chaval trabajando con nosotros, que eso lo recomiendo 100% si lleváis caballo. La noche de Puerto Marín llevamos los vanes y la furgo a Palas de Rey, ¿vale? Para que cuando nosotros llegáramos el tercer día desde Puerto Marín a Palas de Rey, cargábamos los caballos y nos los llevábamos otra vez de nuevo a Santa Mariña y allí hacer la noche, porque además ese día justo empezaba a llover. Entonces nosotros era como, van a estar los caballos amarrados en una navecita que tenía este hombre allí.
Luego los que estaban fuera se iban a mojar, no llevábamos manta, porque claro, teníamos la de estas de que iban a dormir todas las noches en cuadra, menos ese día, en fin, total, que dijimos esto, fue una paliza, pero la verdad que los caballos durmieron estupendamente, calentitos, con su agüita, con sus cosas, con su heno y ya está, ¿vale? Y luego, el día siguiente, pues nos levantamos más temprano, nos fuimos a Palas de Rey, descargamos en Palas de Rey, allí dejamos todos los vanes aparcados y demás y empezamos hasta Arzúa. En Arzúa nos quedamos en un sitio, Ipigal, ¿vale? Tenía el nombre puesto, pero era de los hermanos Gómez, no sé si conocéis el Instagram y tal, pero allí tenían 4 boxes y 2 cercados. Entonces, el box era 25 euros por box y los cercados eran 18 euros, pero con el heno. Entonces, como ahí también empezó a llover y ahí estaba lloviendo, que fue cuando cogimos la moja, pues en los 2 caballos de José Luis y Ale estuvimos hablando con el hombre y se quedaron en casa del panadero, ¿vale? Eso pues preguntarle a este hombre, porque ahí no tengo yo el contacto, pero bueno, para que sepáis más o menos que el panadero pues tenía, el panadero de allí del pueblo tenía 2 cuadras, se quedaron allí y se tuvieron que llevar el heno de donde teníamos nosotros los caballos porque el panadero no tenía heno. Cuando llegamos aquí a Arzúa, fuimos para Palas de Rey, cogimos los vanes, los trajimos a Arzúa y luego ya, pues el día siguiente, que era la entrada a Santiago, cogimos y salimos de Arzúa hasta La Lagunita, ¿vale? Que era el del último día, que no estaba en el mismo Santiago, estaba como 4 kilómetros fuera, ¿vale? Pero ya os digo que este fue como el mejor porque además las cuadras súper chulas, la vais a estar viendo que estaban súper bien. La camita de viruta, muy guay. La verdad que además tenían un lobero irlandés y es que yo morí de amor, un wolfhound. Morí, literal. Soy una enamorada de estos perros. Y entonces pues estaba como muy guay este centro. Y este era 20 euros los bosses, ¿vale? Con el heno. Aquí se quedaron 2 noches y lo mismo, cuando llegamos a la lagunita, descargamos, o sea, nos bajamos de los caballos, los duchamos, los preparamos, fuimos hasta Arzúa y ya pues nos los trajimos los vanes y todo aquí para ya dejarlos aquí ya pues hasta que nos fuéramos pues para atrás. Sí os digo que el tema de los hoteles y tal, pues por ejemplo, en Santiago nos quedamos en el centro de Santiago, entonces teníamos que estar yendo, viniendo para los caballos. Es un poco rollo, ¿vale? Y no os puedo explicar al 100% la logística porque teníamos a este chaval que venía trabajando con nosotros, a Juanma, y él pues nos llevaba, nos traía, teníamos también otro coche y nos íbamos moviendo un poco, porque lo ideal es tener como el hotel lo más cerca posible de las cuadras para no tener que hacer tantos movimientos, pero sí es verdad que luego nosotros en Santiago, que la teníamos en el centro, pues aparcamos los coches y ya no tuvimos que moverlos más hasta que nos fuimos, teníamos que ir a echar de comer a los caballos y ya está. Pero por ejemplo, el día de Arzúa, que dejamos los caballos allí en Arzúa y nosotros nos quedamos en el rectoral de Boente, que era como un poquito a las afueras de Arzúa, pues fue un poco rollo porque es que estábamos allí aislados literalmente, que era súper chulo porque era un balneario, todo súper guay. Pero era un poco rollo, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que lo más próximo a las cuadras para que os podáis mover, para echarle de comer a los caballos porque no te echan de comer. Eso te tienes que encargar tú, le echan heno, pero el pienso no. Entonces, pues es un poco rollo eso. El recorrido. El recorrido es algo que a mí me preocupaba mucho por el tema de las carreteras, el asfalto, que si se resbalaban, no se resbalaban. Os voy a decir que es un 50-50, ¿vale? Porque había días que eran como mucho de carretera y otros días que eran mucho de campo y otros días 50-50. Vais a tener un poco de todo, porque a mí me preocupaba mucho, ya os digo, pero el tema sobre todo de resbalarte por el asfalto, porque como al final pues llueve, los caballos se pueden asustar, los coches, los camiones, sobre todo porque Yuki fue como un poco locura el tema de los camiones, pero me preocupaba mucho y al final por el asfalto iban súper bien. También cuando entramos a la catedral las piedras no resbalaban, o sea, hay que tener cuidado en el asfalto
o en las piedras donde tú veas que hay sitios resbaladizos con musguitos, o en el asfalto las rayas blancas, pues no la pises porque eso lo más probable es que te resbale. Luego tú, por ejemplo, en las cuestas abajo, si es verdad que íbamos probando, que veíamos que los caballos no se resbalaban, perfecto, que se resbalaban, nos echábamos abajo y íbamos bajando la cuesta sin estar montados los caballos, porque al final el caballo pierde los pies y pega un porrazo y es innecesario. Entonces, pues un poquito esto, porque también teníamos nosotros la duda de ponerle vidrias o no, y la verdad que realmente no nos hicieron falta, ¿vale? Si se la queréis poner, es opcional, pero ya os digo que a nosotros no nos hicieron falta, los caballos iban pues con su herraje normal, ni recién herrados, ni con las herraduras pasadas, pero iban pues súper bien, ya os digo. Bueno, la herradura de Yuki acabó hecha un folio súper bien y no se resbalaba en lo normal. En cuanto al recorrido, te ponen muchas veces como el itinerario normal que tú tienes que seguir, el de los peregrinos, ¿vale? O sea, esto también era otra cosa que yo decía, vale, pero es que ¿cómo sabemos nosotros por dónde tenemos que ir? O sea, es súper fácil. Van a estar los mojoncitos, que son los pirindolos hechos, donde te ponen cuántos kilómetros te quedan hasta Santiago y tú simplemente tienes que seguirlo hasta donde esté el siguiente, hasta donde esté el siguiente y así, y no te vas a perder nunca. Además, vas a ver a la gente cómo va, ¿no? Pero luego, por ejemplo, te pone camino itinerario, el de las bicicletas. Ese nosotros lo cogimos un par de veces por el tema de eso, de no coger por los caballos por sitios así muy, muy pedregosos, porque justo había uno que creo que era, no recuerdo si para Puerto Marín, no me acuerdo. Os lo voy a dejar por aquí el momento porque es que literalmente se hizo como una colita y nosotros, bueno, vamos a coger por el otro lado, que fue que nos bajamos también porque cogía por la carretera, pero cuando nos montamos en los caballos fue, pero vamos a ver ahí por ahí, ¿quién se mete? Unos escalones, unas piedras y menos mal que no nos metimos con los caballos, ¿vale? Pero ya os digo, súper fácil, no tiene pérdida. Si no unas malas, pues pone el Google Map o el mapa, que yo soy más fan del mapa, y ya está. Los kilómetros diarios, ¿vale? Los kilómetros totales, pues tienes que hacer como mínimo 100 kilómetros. Y los kilómetros diarios nosotros hacíamos entre 30 y 32 kilómetros. Os digo que esto es una pasada. Nosotros hicimos el camino en 4 días, ¿vale? Y el de la entrada a Santiago, que eran 4 kilómetros, pero esto es una auténtica bestialidad. Luego, hablando con la gente, decían, es que el camino que habéis hecho vosotros, nosotros lo hacemos en 6 días, ¿vale? En torno a unos 15, 20 kilómetros diarios, que eso es algo coherente que se puede hacer. Como máximo, yo qué sé, 25, os lo pongo, vale. Pero es que, o sea, los caballos iban a 5 kilómetros por hora. Entonces, nosotros echábamos en torno a 6 y 8 horas montado a caballo, que luego te bajabas una horita a comer y demás. Pero eran esas horas a caballo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que llegaba un momento que es que tú estabas muerto y tú te levantabas, preparabas el caballo, te echabas a andar y luego cuando llegabas entre que tenías que cambiar cosas, que tenías que hacer esto, que tenías que hacer lo otro, al final no veías nada. O sea, veías la cuadra y el hotel y cuando ibas a comer a algún sitio, fin, no te daba tiempo a nada, porque nosotros nuestra idea era de por la mañana montamos a caballo hasta mediodía y luego por la tarde pues hacemos turismo, ¿no? Del pueblecito, lo normal. No nos dio tiempo. Si a lo mejor hubiéramos hecho eso en torno a unos 20 kilómetros diarios, pues creo que sí nos hubiera dado tiempo porque echas unas 5 horitas, montas a caballo, te levantas tempranito, tal y cual, te da tiempo a organizar todo y súper bien. Pero 30 kilómetros diarios, no. O sea, y al final es que vas como una persona, que adelantas un poquito, pero la velocidad es de una persona. Ya os digo, estábamos entre 4 o 5 kilómetros diarios porque yo lo miré por el Strava, íbamos con el Strava puesto y era eso, no van más rápido, como mucho 5 kilómetros y medio, pero ya os digo que en cuesta abajo y porque los caballos van andando los nuestros muchísimo, pero que no merece la pena, porque es que al final acabas reventado y no o sea, disfrutas, ¿no? Porque es que el camino es brutal, pero que no te da tiempo a hacer turismo. Hace como vamos a hacer tantos kilómetros diarios y tenerlo como muy a rajatabla, porque nosotros al principio cuando empezamos poníamos desde Arzúa al siguiente, o sea, desde Sarria a Puerto Marín y nos ponía 10 horas andando y nosotros, ¿cómo?
Y al final, yo os digo, 8 horas a caballo, que te adelantas un poquito porque los caballos van más rápido, pero fin, o sea, que es que no está muy alejado de la realidad. Y te ponía eso, 30 a 35 kilómetros, y eso es una bestialidad. Agua para los caballos durante el camino. Normalmente hay pilas de agua más o menos a la mitad del camino o al principio. También os digo, si os veis muy apurados porque hace calor o lo que sea, lo ideal es que le preguntéis a la gente si de cualquier bar o lo que sea, si tienen una expuerta o pueden dar agua, porque me han comentado que eso lo hace todo el mundo y que no ponen ningún tipo de pega, porque nosotros, por ejemplo, el último día, antes de llegar a Santiago, ahí pasamos un mal trecho. Pues yo estaba sufriendo muchísimo por los caballos porque es que no había ninguna pila. Hubo al principio, los caballos se hartaron de beber, pero claro, luego había como muchos riachuelos, pero como había llovido, estaba todo movido. Digo, ahora te metes ahí. Además se veía que habían estado pisando animales, vaca o lo que sea, y estaban hundidos literalmente. Y digo, ahora te metes ahí. El caballo se pone a manotear, no bebe agua, no de esto, y al final se lía. Digo, pues mejor que no. Y ya cuando lleguemos, que se harten de beber. Y entonces, pues ahí hubiera estado interesante llegar a algún bar y decirle pues que si nos pudieran dar un poquito de agua, o cualquier persona que estuviera allí, porque os vais a encontrar un montón de pueblecitos, y en los pueblecitos pues pedirle agua a las expuertas y ya está. La logística del camino, como os digo, ha sido un poco caótica. Lo ideal es llevarlo todo como muy bien organizado para que pues ya está, lleguéis a un sitio, lo organicéis bien. Si tenéis otra manera de organizarlo y que sea fantástico, pasádmelo por favor, porque ya os digo que vamos a hacer más caminos y estaría muy guay, porque es que ya os digo, fue un poco desastre, íbamos siempre improvisando, y la verdad que llegaba un momento que es que la cabeza te petaba y era como, no quiero pensar más, quiero disfrutar y ya está. No de ahora de, ay, hay que llevar los vanes, ahora los caballos, hay que echarle de comer. Y ya os digo que teníamos la suerte de llevar a Juanma, que él le echaba de comer antes de que nosotros nos montáramos, ya los caballos iban comidos, luego pues él se encargaba de llevar las maletas de un sitio a otro, de llevar la comida de los caballos, en fin, las monturas y todo este jaleo. Si podéis llevar a una persona, os lo recomiendo también 100%, porque es que si no, ya no sé qué hubiera pasado con nosotros si no hubiéramos quedado a la mitad del camino, o qué hubiera pasado. Tema empresa. Vale, hay muchas empresas que organizan pues este tipo de caminos. Nosotros íbamos a hacerlo con una empresa, pero sí es verdad que nos pedía un dinero. Bueno, os lo voy a decir. A nosotros esta empresa pues nos pedía, creo que eran 1.900 con caballo y luego 1.800, una cosa así, sin caballo, ¿vale? En plan, ellos organizaban todo, pero nosotros llevábamos nuestros caballos. Ellos te organizan todo, desde poner el hotel, las paradas, todo. Te lo llevan, pues entiendo que súper bien gestionado. Pero bueno, nosotros, como dijimos, vamos a ahorrarnos un poco y a ver qué tal sale. Al final os voy a decir más o menos cuánto nos ha costado el Camino de Santiago. También os voy a contar lo que es pues el gasoil, lo que son las cuadras y lo que son los hoteles, porque luego las comidas, al fin y al cabo, si quiere comer un poco mejor, si quiere comer en plan bocadillo, ya eso dependiendo, porque nosotros hemos hecho de todo. Sabéis que a nosotros nos gusta comer mucho y hemos estado pues unos días comiendo chuletones, otro día entrecot, otro día no había ya casi cocinas abiertas, tuvimos que comer bocadillo, otros días comimos a mitad del camino, y en fin, que hemos hecho un poco de todo. Entonces las cuentas han ido variando un poco, pero ya os digo, las comidas van variando. Entonces pues os voy a decir más o menos lo que nos ha costado, y que es como el gasto fijo, depende de donde os queréis quedar vosotros a dormir. Pues los caballos no va a variar mucho, pero si vosotros queréis quedar en un albergue o en lo que sea, lógicamente el precio va a bajar bastante. Y aquí os voy a dar una recomendación de empresa, de que si queréis hacer el Camino de Santiago o cualquier otra ruta por Asturias, Galicia, os recomiendo la empresa Ecusfera, ¿vale? Os voy a dejar por aquí abajo su Instagram y su web para que le echéis un vistacito, porque la verdad que tienen rutas súper chulas. Nosotros vamos a hacer una con ellos y os contaré lógicamente por aquí, por YouTube, cuál ha sido nuestra experiencia. Y ellos pues se encargan de hacer toda esta logística. Además tienen caballos para todo tipo
de nivel, tanto si eres principiante como si eres avanzado, como si no te has montado nunca en un caballo, pero quieres vivir esta experiencia que yo ya os lo digo, que os la recomiendo a todos 100%. Así que os voy a dejar en la descripción los datos de Ecofera y si le escribís, pues le decís que vais de parte mía, que habéis visto este vídeo y que estáis interesados pues, en la ruta del Camino de Santiago. Por cierto, suscríbete, que estamos creciendo cada vez más en esta comunidad y si te gustan este tipo de vídeos o otro tipo de vídeos que tú estés interesado o interesada, pues me lo dejas en los comentarios, que yo estoy siempre pendiente a ellos, os respondo siempre y además pues a mí me gusta que me digáis qué queréis ver en este nuestro canal. Seguimos con las preguntitas, nuestros compañeros de camino, nuestros caballos. A ver, ¿cómo son nuestros caballos? Porque a nosotros nos habéis preguntado que pues la edad, la raza, si vale cualquier caballo, en fin, un poco todo, ¿no? Vale, yo entiendo que todos los caballos no valen, pero tampoco valen, por ejemplo, todos los caballos para hacer un Camino del Rocío, para hacer X, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, ya os digo, esto es algo que es duro. Yo, el Camino de Rocío, yo me pensaba que era otra cosa y cuando lo hice os lo conté. Digo, esto es muy duro porque al final son muchas horas monta a caballo, encima hace calor, hay tierra, hay polvo, en fin, una bestialidad. Y aquí en el Camino de Santiago, pues lo mismo, porque es que no os he comentado antes, que se me ha olvidado, pero los caminos no son llanos, porque por lo menos en el Rocío el camino es llano. Aquí es cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. Había muy pocos tramitos que eran llanos prácticamente, entonces eso hay que tenerlo en cuenta de que tú no te puedes llevar un caballo súper viejo porque es que te lo puedes cargar literalmente, ¿vale? Entonces nuestros caballos todos eran jóvenes. Creo que no superaban ninguno los 8 años de edad. Y el más jovencito era Emir, que tiene 5 años. Y luego, pues los otros caballos, ya os digo, Yuki tiene 6 o 7, 6 o 7 y los otros caballos más o menos la misma edad, ¿vale? Entonces, pues esto es algo fundamental, que tienen que estar fuertes, tienen que estar entrenados, súper importante. Lógicamente tienen que tener un buen estado de salud, no pueden tener ningún tipo de enfermedad. Además, os recomiendo que hagáis un check-in previo a vuestro caballo antes de iros al Camino de Santiago, de que venga vuestro veterinario, que le haga un chequeo, que vea que esté todo correcto, que esté todo bien y que os dé pues, el acto de que podéis hacerlo, ¿vale? No hagáis un Camino de Santiago con un caballo que tenga una lesión en el dorso porque le va a doler muchísimo, ni lesión en las patas, ni X cosas. ¿Por qué? Porque al final es que el caballo va a sufrir un estrés brutal. Os lo digo, hay caballos que son más sensibles, otros caballos que son menos. Por ejemplo, Yuki es sensibilidad pura. Entonces, él nada más que en el transporte, que son 13 horas, en el GPS te pone en torno a unas 10 horas, 9 horas y pico. Son 13 horas porque te tienes que parar, tienes que hacer pipí, tienes que esto, 13 horas. Como máximo, como mínimo lo podéis hacer 11 horas hasta Sarria, pero luego desde Santiago para atrás son otras 13 horas, 14 horas. Y eso es una brutalidad para los caballos. Por ejemplo, nosotros le llevamos puesto la genera, que si los juguetes, que si parábamos cada cierto tiempo para darle agua, para ofrecerle, porque para allá los caballos no bebieron. Y Emir es un caballo hispanoárabe del terreno que es más rústico y a él no se le notó nada porque en el momento que llegó allí a la cuadra de Quique se puso a beber y como si nada. Pero Yuki, que es la sensibilidad hecha caballo, pues se quedó literal seco en el trayecto de ida. Ya estaba con las quijas marcadas, el culillo se le escurrió y Yuki está movido, o sea que él entrena a diario. Luego llegó allí y le cogió miedo al bebedero automático. Además es que el bebedero automático está literal, o sea, estaba literalmente puesto a la misma altura de su cuadra. Pues el señor le cogió miedo al bebedero y no quería beber. Entonces, pues ahora yo con una espuertita ofreciéndole agua. Y el primer día no se lo hice, pero el segundo día, claro, yo estaba con el run, 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 porque digo, este caballo, cuando ahora le metamos el palizón de ir a hacer camino, llegue allí deshidratado, sin querer beber agua y todo esto, es que se pueden poner malos. Entonces, otra cosa que tienen que tener en cuenta es veterinario, un número de teléfono de por allí de la zona, que os lo den los de las cuadras, un herrador, lo que sea, que eso también llevamos nosotros, un kit de emergencia de herrado, de si se suelta una herradura tal y cual, de que si se os pone un caballo malo, pues que tenéis que tener un veterinario listo para que os acuda a ayudaros, ¿no?
Entonces, pues Yuki le pasó eso. A los otros caballos, nada, todos los caballos perfectos, comiendo, bebiendo, pero Yuki no quería beber. Entonces, pues ahora tenía que tenerle una espuertita con agua, siempre llena, que él bebiera, y aún así él no terminaba de beber. Entonces, ¿yo qué hice? Como él come el pavo condition, que es en pellet, pues yo estos pellets se los remojaba y se los dejaba, le echaba 4 litros de agua, no sé si es mucho o es poco, pero yo le echaba ahí que se le hiciera una papilla. Él se la comía entera porque deja de comer, no dejaba de comer, y entonces pues la verdad que se le iba notando como se iba hidratando diariamente, y como ya estos jamoncitos se le iban rellenando otra vez y no estaba tan estragado. Entonces pues también al final el cansancio hace mucho. Y cuando llegaba al siguiente sitio, pues aparte que en el camino bebía como si no hubiera un mañana, luego ya llegaba, bebía, descansaba, porque el primer día tampoco quería descansar. El primer día, un sitio nuevo, una cuadra nueva, heno nuevo, gente nueva, no ve a su compañero, era como todo, ¿qué pasa aquí? Y entonces, pues al final eso a él le estresa mucho. Más el viaje, es que son muchas cosas. Que para un caballo normal o que esté acostumbrado, pues no pasa nada, pero para él sería una odisea. Entonces eso a él se le refleja muchísimo en su estado físico. ¿Y qué pasaba? Pues que era como acumulándosele cosas y cada día más, pero claro, en el momento que ya el primer día hicimos los 30 kilómetros, el caballo llegó y dijo, o como y bebo o me muero. Y entonces pues ya, y descanso, ¿no? Todos descansaban, además se levantaba y se le veía como la fibrita de haber estado acostado en la cama, y entonces ya empecé yo a respirar un poco y nada, todos los días pues le iba echando en la ración del pienso remojado y ya me aseguraba de que por lo menos ahí bebía, se hidrataba, ¿no? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que yo eso no lo hice, por ejemplo, cuando los caballos hacen un viaje tan grande, hay que aportarle electrolitos cuando lleguen al sitio, ¿vale? Yo no me llevé electrolitos porque al final era como, bueno, ¿y para qué nos vamos a llevar electrolitos? Porque allí tampoco va a hacer calor, no sé qué, no sé cuánto, pero ya no es el calor, ya es que el caballo con el estrés pues sufre esta pérdida de minerales, y entonces pues nos tendríamos que haber llevado unos electrolitos para que cuando llegaran allí bebieran agua, le damos los electrolitos y luego le ofrecemos otra vez agua, porque los electrolitos siempre hay que darlo con agua. Aportar estas sales que había perdido el caballo, que ya os digo, a Yugi le hubiera venido estupendamente. Pero bueno, no nos lo llevamos, error nuestro, y al final pues hay que aportarlo tanto a la ida como a la vuelta, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, ya a los 3 días Yuki empezó a beber en todos los bebederos automáticos y yo tranquila. De todas formas le seguíamos ofreciendo siempre agua en las puertas por si él quería beber más, y la verdad que se fue recuperando y yo súper bien. El tema del entrenamiento con los caballos, al final tienes que hacer un entrenamiento de 30 kilómetros, pero como nosotros no teníamos estimado que íbamos a hacer 30 kilómetros, pues hacíamos un entrenamiento de muy poquitos kilómetros, ya os digo, entre 5, si acaso algún día 10, pero muy poco, o sea, que no se asemeja a nada. Y al principio, pues los caballos, ya os digo, iban como un poco ahí, no sé qué va a pasar, me asusto, no me asusto, pero ya, o sea, iban pasando los días y los caballos, sobre todo yo digo, mi caballo, al minuto era como, vale, vamos a andar, ¿no? Pues suéltame la cara, que yo quiero andar, estar con mis amigos y fin. Eso es otra cosa que me cogió como un poco de carencia, no se quería quedar solo cuando él nunca ha sido carencioso, pero fue como que nos íbamos quedando para adelante y de repente una vez se me volvió y digo, ¿qué hace Yuki? Y digo, ¿que tienes carencia? Digo, pues el primero solito. Lo puse el primero solito y ya está, no pasó nada. Pero sí es verdad que al final es súper asustadizo Yucatán, entonces pues el tema de los camiones lo llevábamos un poco mal. Y además ya os digo que hay tramos en la que los camiones te pasan a 1 metro de distancia y van a topipa. Eso es así. Y lo digan los camioneros, no lo digan, pero cuando te pasan tan cerquita, o sea, nosotros íbamos con las manos como haciendo así, baja la velocidad, que nos vamos a caer. Porque llegaba ya un momento en que se pasaban tan cerca que hasta los de mi cuñada, que son los más experimentados, que no se asustan de nada, se asustaban. O sea, es que era brutal, pasaban súper cerca y claro, los pobres pues es que se desencajaban y eran normal. Entonces, pues eso tenerlo en cuenta, de que tenéis que hacer como una desensibilización previa con camiones y todo, porque bueno, yo decía, digo, bueno, ya cuando venga Yuki del Camino de Santiago viene domado. Conclusión, no. Yuki tiene memoria de pez para estas cosas, porque luego lo he sacado aquí al club
y le han pasado los camiones y se ha seguido asustando, ¿vale? Es algo, bueno, pues que se asusta y fin, ¿qué vamos a hacer? No, ya no lo podemos cambiar, ¿no? Lo acompañamos en su trayecto y fin. Pero bueno, que tenéis que tener un entrenamiento, ¿vale? De aproximadamente los kilómetros que vais a hacer, más que nada para que los caballos estén fuertes, porque al final son muchas horas, les puede molestar el dorso, en fin, igual que a vosotros, porque ya os digo, yo estuve una semana con la espalda literalmente reventada. Luego lo del transporte, el transporte nosotros fuimos en nuestra furgo, que está súper bien equipada, llevamos ahí todos los chismes, todas las cosas metidas. Los vídeos de la lista de reproducción del Camino de Santiago, que os lo vuelvo a dejar por aquí arriba, tenéis todos los vídeos desde que empezamos a preparar camino hasta que nos fuimos, que os he comentado ya que el transporte es súper importante, que cada cierto tiempo os vayáis parando para ofrecerle agua a los caballos. Lo que os decía, para la ida los caballos no bebieron en el transporte, pero para la vuelta, cada vez que nos parábamos, le ofrecíamos agua y se tomaban todo el agua, literalmente. O sea, ya era como, ya nos da igual, si tenemos sed vamos a beber, si me echas de comer me voy a comer y todo, o sea, súper bien, ya os digo. Yuki un poquito menos, pero bueno, bebía, pero Emir era, le llenabas el cubo y se lo bebía entero, se lo llenaba otra vez, se lo volvía a vaciar otra vez. Brutal cómo cambian los caballos cuando ya le tienen como eso de, bueno, es que, bueno, como no beba ahora, no sé cuándo voy a beber, ¿no? Y era como muy guay y la verdad que los caballos iban súper bien y eso os lo recomiendo 100% de que llevéis enera, que le pongáis una enera a cada caballo, porque Emir en el transporte es que Emir le da igual todo y él iba comiendo durante todo el camino. Pasaba de algunas veces, pero Yuki, que lo pasa mal, porque es que él lo pasa mal, es cuando la furgo estaba parada, se ponía a comichear y cuando no, era como que se quedaba así y ya era estático. O sea, ya era estático, ya no se movía, ni para adelante ni para atrás. A lo mejor cogía un bachecito, se movía, pero ya era como quieto. Y luego ya a la vuelta, sí es verdad que venía comicheando, ya venía más tranquilo. Pero ya os digo, hay caballos y caballos que lo pasan mejor, peor. Incluso esta gente ya a la vuelta venían reventados y se quedaban dormidos. O sea, nosotros creemos que se quedaban dormidos porque como al final ibas en la autovía recto, 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 iban como así, porque yo veía a Yuki que no tenía esa tensión y era como que iban así y de repente hacían los dos pa, 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 y decía, hostia, que se han despertado, ¿no? Y hacían como así de asustarse. Digo, mira los dos pavos, ya esta gente hace, vamos, hacemos lo que quieran con ellos. Así que bueno, eso es súper importante, ¿vale? Heno a libre disposición. Nosotros le echamos también un poquito de alfalfa porque al final es lo que más le gusta y digo para incentivarlo que coman más. Pero para la huerta, o sea, ya os digo, se comían a un toto lleno moco. ¿Nos encontramos más gente a caballo? Pues la verdad es que no. Pero sí es cierto que unos días antes una chica me escribió a mí por Instagram y me dijo, mira, voy a hacer el Camino de Santiago una semana justo antes que tú. Y íbamos viendo como las caquitas de los caballos y digo, pues estas caquitas serían de esta chica. Pero ya os digo que no nos encontramos más peregrinos a caballo, nos encontramos caballos en cerca y demás, vacas y todo eso, pero más caballos no nos encontramos. ¿Yuki se ha lastimado? Esta pregunta no sé por qué la tengo yo aquí, pero la verdad es que no. O sea, luego vino una Sadel Fitter, que os voy a dejar por aquí arriba el vídeo de Noelia. Y fue unas 2 semanas después del Camino de Santiago y esto pues cuando viene una Sadel Fitter te viene a revisar la montura, a revisar el caballo, a ver si tiene molestia en el dorso, tal y cual. Y le tocó el dorso a Yuki y era como, "Ah, este caballo tiene mucho dolor". Y yo, oh Dios mío, digo, ya vamos a empezar otra vez con las cosas. Digo, no puede ser. Y dice Carlos, que estaba allí con nosotros, dice, Noelia, el caballo este ha ido a hacer Camino de Santiago. Y dice, vale, no sé qué. Al final son muchas horas que eso no se recupera de un día para otro. Vamos, es más, yo estaba todavía cuando vino ella que me dolía un poco todo, porque es que a mí me dolía la columna por dentro, o sea, porque en el movimiento del andar, nada más que andábamos, no trotamos ni galopamos en ningún momento, el andar, o sea, literal, muerte total. Entonces, pues, al caballo al final le molestaba el dorso. Dice, es que pueden ser todavía las mismas agujetas porque es un trabajo que él no hace normalmente. Entonces, pues es normal que se moleste un poquito del dorso. Pero luego, pues los caballos, ni una lesión, ni en el dorso, ni en las patas, ni nada, absolutamente nada. Todo súper bien. Nosotros llevábamos ecuzona por si acaso, pero
¿Qué va? No hizo falta nada porque ya os digo, los caballos iban súper bien, descansaban súper bien, llevábamos como un kit de emergencia por si acaso, pero no hizo falta y la verdad que súper contentos por ese lado. Bueno, una cosa que le pasó a Yuki en mitad del camino, que pisó una piedra y se le quedó la piedra en la pata de atrás en la herradura, pero nada, se la saqué y ya está. Lo peor del camino para mí y mi caballo y lo mejor. Pues lo peor para mí del camino, os voy a decir que es la organización. O sea, eso fue horrible. Pero ya os digo, porque fue como el trae, lleva esto, lo otro, porque también ahí lo bueno de las empresas es que te llevan tal, ellos se encargan de los caballos y tú ya disfrutas, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que es como más auténtico hacerlo con tus caballos, tener todo este traqueteo, que es como un rollo, pero bueno, pues es como que le da la vidilla, ¿no? Al camino. Y lo mejor, ¡buah! Pues yo creo que primero la experiencia, mira, los pelos de punta, la experiencia de vivir algo así con mi caballo, porque ese momento después de estos 4 días entrando o sea, después de estos 4 días de entrar a la plaza del Obradoiro, ponerme a llorar con mi caballo de haberme regalado tantísimos momentos súper chulos de complicidad, de que somos compañeros, de que él confíe en mí, de que yo le diga por aquí y él vaya por ahí, de que, ¡buah! Eso es chulísimo. Los paisajes, de que si yo antes estaba enamorada de Galicia, ahora lo estoy más, porque es que yo no he visto unos paisajes tan bonitos en mi vida, de que tú mirabas para arriba que yo le decía, mira para arriba, y literalmente era un bosque que es que no se veía cielo, era todo vegetación, una bestialidad, o sea, es que fue algo tan bonito y tenemos tantas ganas de repetir, y o sea, es que ya os digo, estoy enamorada, yo soy norteña de corazón, aunque sea andaluza, pero soy norteña también en la época bonita. En la época fea también, de nieve y todo, pero un ratito, que también me gusta mucho ser de aquí, del sur de Andalucía. Pero yo os digo, enamorada totalmente, me encantó, es que no puedo decir otras palabras porque es que fue una cosa increíble. Otra de las preguntas es, ¿lo pueden hacer los coches de caballo? Pues a ver, no puedo decir exactamente si lo pueden hacer porque sí es verdad que había algunos trayectos que eran como estrechitos. Entonces no sé yo hasta qué punto pueden hacerlo los coches de caballo. Si lo habéis hecho en coche de caballo, si tenéis algún tipo de información sobre esto, dejadlo aquí en los comentarios fijo y lo decimos, porque ya os digo, es que había algunos caminos que eran más grandes y otros más estrechitos. Entonces yo creo que a lo mejor si te pone como el itinerario de las bicis, pues a lo mejor tira por el itinerario de las bicis porque ahí entiendo que será como más carretera y más abierto. Pero ya os digo, aquí no os puedo ayudar. Pero bueno, haciendo un resumen del camino, yo creo que ha sido una experiencia brutal, ha sido una aventura única, nos lo hemos pasado todos súper bien porque íbamos todos con un buen rollo, unas ganas de pasárnoslo bien, de... ¡Buah! Increíble todo y la verdad que ha sido una cosa súper chula que nos lo llevamos en el corazón, que ya os digo que no va a ser la última vez que lo vamos a hacer, que yo creo que vamos a hacer más caminos, ya tenemos como el de Santiago a Finisterre, que el momento de la plaza es súper chulo. Bueno, os lo voy a decir. La plaza, ¿vale? Cuando vayáis a entrar a Santiago tenéis que llamar primero a la Guardia Civil y tal. Bueno, la de la Lagunita os dan un PDF con todo lo que tenéis que hacer para entrar en Santiago con los caballos, porque hay que pedir permiso a la Guardia Civil, a la policía local, te lo tienen que conceder, tienes que decir cuántos caballos van, no me acuerdo si los DNI y un coche escoba. Un coche escoba es que las cacas que vaya haciendo los caballos en Santiago, pues esta persona tiene que ir recogiéndolo, ¿vale? Y este coche pues puede ir detrás tuya hasta la Catedral de Santiago para pues hacer la entrada con los caballos, ¿vale? Y bueno, eso, que es muy guay, es súper chulo, se lo recomiendo a todo el mundo. Si no tienes caballo, hazlo con una empresa y si tienes caballo y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo porque es una aventura muy guay. Y os voy a enseñar las compostelas, que, bueno, esta es la de Pedro, porque cuando tú terminas tu camino de Santiago, ¿no? Lo que os contaba, tú vas con tu credencial del peregrino a la oficina del peregrino, que os voy a poner aquí una fotito de dónde está.
Bueno, te dan como, te dicen dónde tienes que ir, que es como a nosotros nos mandaron abajo, rellenamos todos los datos tal y cual, y ahora pues te dan un numerito, vas al mostrador cuando te toque, entregas tu credencial y esto es gratuito, ¿no? O sea, lo que es la Compostela es gratuito, que te ponen pues que has hecho el Camino de Santiago tal y cual con tu nombre en latín. ¿Qué pasa? Que mi nombre no se traduce en el latín, ¿vale? Porque Miriam es María en hebreo. Entonces yo entiendo que o Miriam es un nombre moderno y no lo traducen, o que es como que vale, es este y fin. Entonces, pues yo, por ejemplo, la mía la he modificado un poco y le he puesto Miriam Luque García y Yucatán, ¿no? Porque mi niño, ay, porque mi niño, lógicamente, es el auténtico peregrino, el pilgrim, y luego eso te lo dan gratis. Y luego tú puedes pagar por esto, que no sé si eran 2 o 3 euros, que es como la certificación de que has hecho los kilómetros, ¿vale? Yo me lo saqué para mí y, bueno, le he puesto también, pues, Yucatán y Miriam Luque, 115 kilómetros desde Sarria. Empezamos el 7 de septiembre por el camino francés, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar una cosita que es que todavía no lo he hecho, pero lo quiero hacer, que me compré, bueno, aparte, la concha identificativa que la llevamos en las monturas súper chula, que la compramos por el camino porque no, ya os digo, no nos paramos allí en Sarria en ningún sitio y veíamos a los peregrinos y era como nosotros tenemos que llevar la concha también porque somos peregrinos, es como para identificarte, ¿no? Y luego pues yo me he comprado este cuadro por Temu, de estos que se le pueden meter cosas, ¿vale? Aquí esto es el plastiquito para meterle aquí todo lo que es la Compostela, el certificado, las herraduras de los caballos, las conchitas de Pedro y Mía y hacer pues el cuadrito para tener pues el recuerdo, ¿no? La verdad que si hubiera sido un poquito más grande hubiera sido un poco mejor porque cabe todo un poco justo, pero bueno, creo que va a quedar muy guay, si no compraré otra y ya está. Y aparte, eso te lo dan pues así pelado mondado o compra este rulito que yo dije, mira, compro uno y es la Oficina de Acogida del Peregrino de la Catedral de Santiago. Lo compras así hecho o sea, el rulito, metes ahí tus credenciales y ya lo tienes ahí también bonito. Nuestro camino de Santiago nos ha salido por persona, incluyendo solo los hoteles y las cuadras del caballo, ¿vale? Por persona y caballo, 447 euros. Ya os digo, solo el alojamiento y uno nos lo hemos ahorrado porque era colaboración, que era por Tojón. Entonces, aquí hay que añadirle pues la gasolina, que nos hemos gastado unos 120, vamos a ponerlo. Vamos a ponerle 120 para allá y 120 para acá, ¿vale? Que nosotros como íbamos en la furgo, pues es unos 240 euros, más aparte pues el comer allí y todo lo que te gastas de que sí, la credencial, los detallitos y las 4 cosas. ¿Vale? Así que nada, espero haberos ayudado. Si tenéis cualquier tipo de duda, dejármela en los comentarios. Sé que soy muy pesada, pero es que a mí me encanta, aparte que me ayuda y a que esto se vea más. Y si tienes cualquier amigo que quiera hacer Camino de Santiago, tú se lo envías y yo encantada. Y nada, no olvidéis suscribiros, seguirnos en todas nuestras redes sociales y que os quiero muchísimo y espero que si vais al Camino de Santiago y os he podido ayudar, pues que me digáis, oye Miriam, que he hecho el Camino de Santiago gracias a ti y yo te contestaré y te diré, ole tú. Así que bueno, muchísimos besitos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.